gracias. Gracias a la gente de Agroempresario, que realmente es un evento muy interesante, algo innovador, el formato y la potencialidad de llegar a mucha gente en el país. Agradecemos como sector que nos hayan invitado. Para nosotros es importante comunicar no solo las malas noticias, como habitualmente solemos hacer. Lamentablemente somos un sector que en los últimos años ha trascendido en la opinión pública por la crisis económico-financiera que ha venido sufriendo, con altibajos en determinados momentos. Pero hoy la verdad que decidimos pensar y charlar un poquito sobre la potencialidad que tiene el sector. Es una economía regional, una de las economías regionales más grandes en cuanto a cantidad de empleo, capacidad de exportación. Junto con el sector citrícola somos las dos actividades que representamos prácticamente el 90% de las exportaciones mundiales de Argentina en frutas. Por lo tanto, hoy dijimos, ¿por qué no hablamos del otro lado de la cara de la moneda, de la otra cara de la moneda, y hablamos un poquito de todo lo que puede generar y genera este sector? Por lo tanto, vamos a hablar primero de la descripción de cuáles son los datos claves del sector, como para entender de qué estamos hablando. Segundo, vamos a tratar de explicar un poquito también la complejidad que tiene el sector productor y exportador de manzanas y peras, porque a veces entendemos que hay una cierta simplificación con respecto a lo que significa poner en la góndola una manzana o una pera. Y finalmente, sí, vamos a mencionar cuál es la potencialidad que en principio podríamos contar hoy si se dieran determinadas condiciones básicas. Como sector, el sector es un sector integrado que tiene una cadena de productores, empaque y comercialización. Básicamente podríamos dar datos oficiales de 2.400 productores con 47.000 empleos directos, 42.000 hectáreas en producción. Hay 300 plantas de empaque y 250 frigoríficos en la región, además de industrias del jugo para exportación y de sidra, que han habido en los últimos años. Se han reflotado algunos proyectos de producción de sidra en la región del Alto Valle. Por suerte, aparentemente en el mundo está empezando otra vez a haber cierta demanda incipiente en materia de sidras. Como decíamos, a nivel de producción, nuestra región, que es el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, el Alto Valle de Río Negro y Neuquén representa prácticamente el 90, entre el 85 y el 90% de lo que es la producción de manzanas y peras de Argentina. El resto se produce en la región de Mendoza. En el valle, según datos estadísticos de SENASA, hay más de 42.000 hectáreas plantadas con manzanas y peras. Sí, de eso tenemos que hacer una aclaración, y es que no todas esas hectáreas están en plena producción. Hay mucha plantación. Hay plantaciones nuevas que todavía no han entrado en producción, así como algunas hectáreas que están reconvirtiéndose, saliendo de la producción de manzanas y peras como consecuencia de la crisis que hemos venido viviendo en los últimos años, y hay una reconversión hacia otro tipo de producción, particularmente cultivos anuales. La producción históricamente el valle era muy productor de manzanas, y en los últimos años, en los últimos 15 años, 20 años, fue mutando a equilibrar un poco la matriz productiva en manzanas y peras, y hoy estamos produciendo prácticamente casi el 50% de peras y 50% de manzana. De acuerdo a los últimos datos, estaríamos en las 600.000 toneladas de pera y unas 570.000 toneladas de manzana. El valle ha sido un productor de muchas más toneladas, por eso es que decimos que el valle tiene mucha potencialidad. ¿Cuál es el destino que tiene nuestra producción? Es muy diferente la realidad del destino de la producción de manzanas al destino de la producción de peras. En el caso de la manzana, nosotros tenemos prácticamente un 40% que va al mercado interno. Para nosotros el mercado interno en manzanas es muy importante. No obstante, tenemos ahí una asignatura pendiente, que es aumentar el consumo per cápita de manzanas y de peras. En Argentina se consumían hace varios años aproximadamente entre 8 y 10 kilos, entre 10 y 12 kilos per cápita de manzanas, y hoy no superamos los 6-7 kilos, con lo cual hemos perdido mucho terreno en el mercado interno, y es una asignatura pendiente que tenemos fundamentalmente
en cuanto a campañas de promoción para recuperar ese consumo. Ahí tendría mayor peso todavía el mercado interno para la producción de manzanas y peras. Hay un 22-25% de la manzana que se exporta y el resto va a la industria del jugo, que como decíamos antes, fundamentalmente va al jugo concentrado y después una pequeña porción va hacia la sidra. En el caso de la pera, la realidad, como decía, es bastante diferente porque tenemos prácticamente el 60% o más del 60% del destino de la pera es hacia la exportación. Argentina es uno de los principales exportadores mundiales de pera, lo fue durante los últimos años, ha sido durante el 2007 al 2011, 2012, fue Argentina el principal exportador mundial de pera y eso realmente es un orgullo para nosotros por un tema que vamos a hablar después, que es la capacidad de organización logística, porque no es fácil llegar a la cantidad de países a los cuales llegamos con un producto que es perecedero. Entonces decíamos, en el caso de la pera, prácticamente el 60-65% va con destino a los mercados externos, un 17 a 20% va al mercado interno. También acá tenemos una tarea pendiente que hacer en el sector, fundamentalmente por una cuestión de aumento del consumo que es muy bajo. En el mundo aproximadamente está en los 6 a 7 kilos, nosotros estamos entre los 3 y los 4 kilos. Realmente es muy bajo y la pera tiene grandes beneficios en el consumo, fundamentalmente es una fruta que tiene mucha fibra. En una sociedad que hoy intenta consumir productos con alto contenido en fibra, la pera es realmente un producto que aporta ese beneficio. Tenemos un trabajo fuerte que hacer, fundamentalmente en cuanto a el tiempo que pasa desde que la compramos en la verdulería o el supermercado hasta que esté lista para ser consumida. Estamos trabajando dentro del sector y junto con el gobierno, los gobiernos provinciales de Río Negro y Neuquén y el gobierno nacional, para ver si podemos implementar una campaña de promoción específicamente para manzanas y peras con financiamiento público y particularmente privado. Como decíamos también, hay un segmento que va dirigido hacia el jugo, pero ya en este caso es menor. Quiere decir que si nosotros miramos la matriz de manzanas y peras como un sector integrado, hacia dónde van la totalidad de la producción de las manzanas y peras, vamos a ver que prácticamente más del 70% del destino de la producción de las manzanas y peras, cuando sumamos ambos cultivos, va con destino a la exportación, ya sea por consumo en fresco o ya sea por destino del jugo. ¿Por qué este dato es fundamental? Porque nosotros estamos muy expuestos a las condiciones para poder exportar. Por un lado, a las condiciones que nos exige el mercado internacional y por otro lado, por la competitividad internacional que necesitamos para hacer frente a una competencia muy fuerte que se da, valga la redundancia, en el resto del mundo. Para entender, para quienes no están en la actividad, básicamente la lógica de gran parte del negocio de la producción y exportación de manzanas y peras es que el hemisferio sur abastece durante la primera mitad del año al hemisferio norte. El hemisferio norte tiene su propia producción que la consume a lo largo del segundo semestre. Cuando termina de consumir su propia producción, ingresa nuestra producción entre los meses de febrero y junio, julio. Y después hay un mercado muy importante como lo es Brasil y Estados Unidos. Brasil tiene la particularidad de que es un mercado que nos compra a lo largo de todo el año. El hemisferio sur, decimos, es abastecedor del hemisferio norte. En gran parte de nuestro porcentaje de exportación competimos con todos los otros productores del hemisferio sur, particularmente con Chile, con Nueva Zelanda y con Sudáfrica. Ha salido en los medios y seguramente debe ser voz populi de que lamentablemente estamos perdiendo mercados en manos fundamentalmente de Chile en el caso de las manzanas. Con Sudáfrica estamos perdiendo algunas posiciones en el caso de las peras. Esperamos poder revertirlo ni bien se den las condiciones de las cuales vamos a hablar después. Decíamos, las condiciones de competitividad son fundamentales. Hay un trabajo muy fuerte que hacer en este sentido, no solo puertas adentro, sino también
hacia afuera, tenemos que negociar convenios para la baja de aranceles de importación. Lamentablemente nosotros en muchos mercados tenemos aranceles muy altos para poder entrar, no así algunos de nuestros competidores, como el caso de Chile, que tiene tratados de libre comercio y puede entrar con un arancel cero, lo cual nos deja en muchos casos en posición bastante desventajosa. Tenemos ahí algunas expectativas de cómo avance la negociación Unión Europea-Mercosur. No es fácil, obviamente tenemos que ponernos de acuerdo cómo llegamos a una estrategia común dentro del propio Mercosur y después cómo sentarnos a negociar con la Unión Europea. Vemos una dinámica en los últimos meses con este gobierno muy clara en el sentido de recuperar mercados y abrir mercados nuevos. Nuestra visión es que es importante abrir mercados nuevos, pero fundamentalmente el primer paso es que tenemos que recuperar las posiciones que hemos tenido y que fuimos perdiendo en algunos mercados que ya están abiertos, que en el caso de las frutas no es fácil abrir mercados fundamentalmente por cuestiones de protocolos fitosanitarios. Entonces, el primer paso quizás sea darle prioridad a mejorar las condiciones en las cuales estamos exportando y en otros, obviamente, trabajar en la apertura o en la ampliación de los volúmenes de exportación, caso especial India y China. Con India tenemos un protocolo que necesitaríamos revisarlo para ver de qué manera podemos simplificar algunos requerimientos que tiene. Y en el caso de la India, la dificultad mayor está a nivel de aranceles porque pagamos 50% de arancel de importación en el caso de las manzanas y un 30% en el caso de las peras, lo cual realmente es un perjuicio al momento de competir. Son dos mercados que tienen interés, particularmente el caso de la India. Estamos viendo un interés creciente. Ojalá podamos resolver, como decíamos, esta cuestión de los aranceles. Nosotros exportamos, en el caso de las manzanas, a 49 países y en el caso de las peras, casi a 70 países. No es un tema menor exportar un producto perecedero, como el caso de la manzana y de la pera, donde tenemos que llegar a mercados muy lejanos, como vemos ahí el caso de Rusia, casi 15.000 kilómetros o 12.000 kilómetros en el caso del puerto de Rotterdam. Y como digo, no es menor la organización logística que hay que tener porque es un producto perecedero donde en muy poco tiempo nosotros tenemos que cosechar, clasificar, enfriar, transportar y llevar hacia esos mercados una calidad que tiene que ser inalterable. Hay una enorme capacidad de organización logística en el sector, que realmente es un orgullo. Hace algunos años, unos pocos años, tuve la oportunidad de visitar el puerto de Wilmington en Estados Unidos y a la salida de la visita, uno de los productores que me acompañó me dijo, realmente tengo que sacarme el sombrero con los exportadores de manzanas y peras de nuestra región, porque para llegar a estos lugares tan lejanos y con las condiciones que exigen los importadores realmente demuestra una capacidad de organización muy fuerte. El Valle tiene hoy una organización, como decíamos, logística muy importante. De hecho, parte del sector administra y tiene la concesión del puerto de San Antonio Este y de la terminal de contenedores de Bahía Blanca, lo cual permitió desarrollar una logística integrada desde las plantas de empaque hacia los puertos y desde los puertos hacia los mercados finales, con un seguimiento y trazabilidad para el importador que le permite saber minuto a minuto bajo qué régimen de temperaturas se transportó esa mercadería. Realmente fue un gran esfuerzo, se pudo trabajar con las empresas de transporte terrestre y evidentemente también ahí tenemos una cuestión para revisar en cuanto a mejora de infraestructura en materia de rutas y probablemente en algún caso el día de mañana para el mayor aprovechamiento de la red de trenes. Es un sector, otra de las características que tiene este sector es que es un sector mano de obra intensiva. Nosotros tenemos que más del 40% del valor FOB es mano de obra, son los costos de mano de obra. Tenemos en el sector aproximadamente 47.000 empleos directos, ya sea en lo que es el primer eslabón, que es la producción, el empaque y la conservación, y no estamos contemplando acá los empleos indirectos que se generan, por ejemplo, en el caso de las empresas de logística o en las empresas de servicio que están alrededor de la fruticultura. No es menor el tema de que el 40% del costo FOB sea la mano de obra, porque aquí estamos
frente a una cuestión que no es menor, que la hemos planteado ya, que es la incidencia de los impuestos al trabajo frente a nuestros competidores. Hace poco hemos presentado un estudio donde mientras nosotros tenemos contribuciones de alrededor del 32-33%, nuestros competidores tienen un sistema previsional diferente y las contribuciones que pagan oscilan entre el 3%, 7% o el 0%. Por supuesto que hay una discusión en el medio de cuál es el régimen previsional que tiene cada país, pero al momento de competir no es menor esa diferencia de la incidencia que tiene los costos del impuesto al trabajo. No estamos hablando de los ingresos de los trabajadores, sino los impuestos que impactan sobre la mano de obra. En el caso del primer eslabón, que es el eslabón de la producción, nosotros producimos 8 variedades de manzana y 6 variedades de peras. Ahí es muy importante el trabajo que se hace en materia de cumplimiento de estándares de calidad y seguridad alimentaria. El mundo nos pide no solo calidad, sino también inocuidad. No es menor cumplir con los requerimientos, que al final lo vamos a ver en el cierre de la exposición. No es menor cumplir con esos requerimientos porque no solo hay requerimientos de inocuidad en el cumplimiento de la normativa de cada país, sino que cada cadena de supermercados, dependiendo del mercado al cual nos estemos dirigiendo, tiene sus propios estándares de calidad privados. Y ahí el desafío es que toda la cadena de producción los tiene que cumplir para poder exportar. En el Valle no es posible, salvo algún mercado en particular que tiene un requerimiento muy específico, no es posible decir esta porción de la producción la voy a producir para tal mercado y esta porción para el mercado interno. Hay que producir bajo los parámetros de calidad internacionales y de inocuidad internacionales. Por eso decimos que Argentina es un productor de manzanas y peras confiable porque cumple con todos los estándares internacionales, tanto para el mercado interno como para el mercado de exportación. Ya desde el momento en el que uno empieza el proceso o la campaña de tareas culturales, tiene que registrarse en SENASA con una serie de requerimientos y dependiendo, como decíamos, de los mercados a los cuales se pretenda llegar con esa fruta, hay mayor o menor seguimiento en función de los protocolos fitosanitarios. El sector de clasificación, empaque y conservación es un sector que aquellos que no lo conocen los invitamos a que nos visiten en el Valle y vayan a conocer una planta de empaque funcionando. Nos pasa habitualmente que quienes visitan por primera vez una planta de empaque se sorprenden por la complejidad que tiene el proceso, por la maquinaria que involucra, por la cantidad de gente que trabaja. Nosotros estamos convencidos, y en las charlas que venimos teniendo con el gobierno coinciden con nosotros, en cuanto a que realmente estamos frente a una agroindustria. Acá estamos con algunos parámetros que estamos cumpliendo, donde realmente hay un nivel de complejidad importante. Hay 19 procesos que se dan en una planta de empaque que van desde el pesaje de la fruta hasta los tratamientos, la selección, la clasificación. En algunos casos es manual y en otras es con automatización, pero hay un nivel de complejización importante y hay acá un nivel de agregado de valor significativo. Decía al principio que a veces notamos que hay cierta simplificación en cuanto a lo que representa una manzana en una góndola o una pera en una góndola. La pera en la góndola o la manzana en la góndola no es aquella que produjo una planta silvestre y nosotros al pasar la cosechamos, la pusimos en un cajón y ahí está en la góndola. Hay un proceso de alto valor agregado que se inicia con un proceso de producción, como decíamos, con requerimientos internacionales, pero también hay un proceso de alto valor agregado, de mano de obra intensiva en la planta de empaque. Ahí hay muchos materiales, hay energía eléctrica, hay mucho costo de transporte. Hay, por ejemplo, para que ustedes se den una idea, las bandejas azules, que son con las que ustedes ven, las bandejas de cartón que se ven con las que habitualmente nosotros empacamos las manzanas y las peras, hay 52 tipos diferentes de bandejas en función del tamaño y del envase que se utilice, con lo cual estamos hablando de una complejidad importante que tiene el empaque, la conservación y el transporte. Hoy no nos podemos dar el lujo
de simplificar esos procesos porque los requerimientos del mercado son muy altos. Los costos para poder llegar a una góndola son realmente significativos. Nosotros tenemos pendiente un trabajo que es mostrar ese agregado de valor, pero yo les diría que hoy estamos en un debate interno muy interesante porque a veces cuando nos dicen que un kilo de manzanas en 50 pesos es caro y que una manzana probablemente valga 10 pesos es cara, la pregunta es, ¿por qué no hablamos de valor? Si nos vamos a tomar un café a una estación de servicio y pagamos 20, 25 pesos un café, ¿por qué no vamos a pagar 10 pesos una manzana que tiene una enorme cantidad de mano de obra atrás, que tiene un montón de agregado de valor? Probablemente nosotros mismos no estemos valorándola lo suficiente. Y lo segundo es, en el mundo también hay un debate de cuáles son los costos de la intermediación para llegar al consumidor. Así que hay un tema importante del sector en cuanto a la capacidad de agregar valor. En logística y comercialización hay, como les decía al principio, toda una cadena que va desde la planta de empaque hasta el destino final. Ahí hay 14 procesos donde, de acuerdo al protocolo y al mercado del que nosotros vayamos, hay una serie de controles especiales que implican un control previo y después recién la exportación. El sector, como decíamos, Argentina es un productor y exportador de manzanas y peras confiable. Una cuestión que en el mundo estuvo en debate hace algunos años fue el tema de los límites de residuos de pesticidas en las frutas. La región no solo está preparada para cumplir con los requerimientos de la legislación de cada país, sino requerimientos aún más estrictos que son los de las cadenas de los supermercados. Y tenemos en la región una institución como es el CIATI, que es una asociación civil, uno de los laboratorios preparados a nivel internacional en cuanto a tecnología, que permite hacer un autocontrol antes de la exportación. Siempre una partida que salga a la comercialización es monitoreada y por eso le podemos dar las garantías a quienes nos compran, no solo porque en el proceso de producción ya se han dejado de utilizar muchos productos, sino porque antes de ser comercializado se controla. Entonces decíamos, este proceso integral que va desde la producción, la logística y el transporte, es un proceso integrado con alto valor agregado que nos permite cumplir con los requerimientos internacionales. Trabajamos mucho con buenas prácticas agrícolas, trabajamos con buenas prácticas de manufactura, trabajamos con certificaciones como HACCP, pero a su vez estamos a la altura de las exigencias, como les decía, que nos están pidiendo las grandes cadenas de supermercados en el mundo, donde también están yendo hacia el tema del cumplimiento del comercio justo o ético, al cumplimiento de la responsabilidad social en diferentes formas, y el sector tiene la capacidad para hacerlo porque lo viene haciendo hace muchos años. Nosotros somos los primeros convencidos en que la producción nuestra es y puede seguir siendo sustentable desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social y económico. Tenemos que encontrarle la vuelta, tenemos que seguir trabajando para poder aumentar la cantidad de empleo, que es un poco el tema que nos convoca hoy. Decíamos que después de esta descripción de lo que es el sector, habitualmente nosotros solemos hablar o se nos conoce en la opinión pública por la crisis. Una pequeña anécdota que contaba recién, hace poco tiempo en un organismo público, subo al ascensor, compartimos el ascensor con el cafetero, el señor que distribuía café en los distintos pisos, y en una charla que empezamos me pregunta de qué zona es, a qué se dedican, manzanas y peras, le digo. Entonces me dice, ustedes sí que están jodidos. Entonces dije, cuando ya alguien que trabaja en un organismo público y que forma parte de la opinión pública nos dice, ustedes sí que están mal, es porque evidentemente ha quedado instalado que este sector no la está pasando bien desde el punto de vista económico y financiero. No obstante eso, el Valle es una región con condiciones naturales extraordinarias. Tenemos un valle de tierra fértil que a la par corre un río cuya gran porción de agua finalmente va a terminar al mar. Tenemos gente que sabe hacer las cosas, tenemos conocimiento y tenemos un expertise
en la producción y exportación de manzanas y peras y por lo tanto la potencialidad puede ser muy grande. Si se dieran determinadas condiciones, y cuando decimos condiciones estamos hablando fundamentalmente de recuperar la competitividad, nuestra región en muy poco tiempo, no más allá de 2 años, 3 años quizás como mucho, podría pasar a producir de 1.100.000 toneladas que está produciendo en el día de hoy a 1.400.000 toneladas. Y no estamos hablando ni siquiera de grandes inversiones en infraestructura, solamente estamos hablando de aprovechar la infraestructura que hoy existe. Por ejemplo, el valle ha sido castigado en los últimos 3 a 4 años con tormentas de granizo. Esas tormentas de granizo han tenido una incidencia alta en una enorme, o en una zona muy importante, digamos, de las 42.000 hectáreas, hemos tenido daño de granizo, pero sin embargo, si podemos lograr que buena parte de nuestra producción avance a más ritmo del que estaba avanzando en materia de mallas antigranizo, podríamos disminuir el efecto que tienen las tormentas de granizo sobre nuestra producción. Pensemos que si nosotros, en lugar de tener, obviamente, hoy una forma, digamos, tangencial de cubrir este efecto, es el seguro antigranizo, pero cuando nosotros acudimos al seguro antigranizo es porque ya ocurrió el evento y ahí hubo mano de obra que no se generó, hubo trabajo que no se generó, transporte que no se generó, facturación que no se generó. Pero entonces tenemos que poder cubrir nuestra producción para poder cosechar y poder generar mano de obra. El ejemplo de la malla antigranizo es uno de los ejemplos, pero podríamos tranquilamente, como digo, en el corto plazo, o mediano plazo si ustedes quieren, 2 años, 3 años, pasar de 1.100.000 toneladas a 1.400.000 toneladas. Yo trabajé sobre 2 escenarios futuros, un escenario de expectativas moderadas y otro de expectativas optimistas, digamos, aunque la verdad es que esas expectativas optimistas son relativamente optimistas, porque me tomé recaudos aún bastante conservadores para ese escenario. Si el clima nos acompañara y pudiéramos volver a recuperar la competitividad, nosotros en ese mismo plazo, probablemente en 1 o 2 años más, podríamos pasar de 1.100.000 toneladas a 1.600.000, 1.700.000 toneladas de producción. No es menor, estamos hablando prácticamente de un 40-50% de crecimiento en la producción y cuando estamos hablando de esto estamos hablando obviamente de mano de obra ocupada. Si nosotros volvemos a ser competitivos, podríamos pasar de los 400 millones de dólares que exporta hoy nuestro sector a prácticamente los 550 millones de dólares podríamos estar facturando con un mercado internacional que ha tenido un comportamiento diferente. Tuvimos años muy buenos hace 5 o 6 años atrás. A nivel de precios internacionales, los precios internacionales fueron muy buenos. Lamentablemente no los pudimos aprovechar porque nuestra competitividad hacía que los costos en dólares crecieran más que los precios. Lamentablemente no lo pudimos aprovechar. Hoy en el mundo estamos frente a un escenario estratégico que requiere de un análisis muy puntual porque algunos de nuestros importadores están empezando a sustituir, particularmente en el caso de la manzana, importaciones. Estamos viendo algunos países que están plantando sus propias manzanas. En peras probablemente tengamos un mayor margen. Entonces decimos, si recuperamos la competitividad, que es básicamente recuperar la rentabilidad, nuestro sector en un escenario moderado podría pasar de los 440 millones de dólares a los 550, es decir, podríamos estar generando unos 100 millones de dólares más, a 150, 160 millones de dólares más si fuéramos a un escenario aún un poco más optimista. Insisto, ese escenario optimista es aún conservador porque no estamos ni siquiera pensando en inversiones en infraestructura. Tenemos el sistema de riego, tenemos la tierra, tenemos las condiciones, solo que necesitamos volver a ser competitivos.
En materia de jornales potenciales, este es un tema muy importante y creo que en estos días es un tema que está en debate, que es la capacidad de generación de empleo que tenga nuestra economía. Acá estamos frente a una economía que con muy poco podría generar mucho empleo. Solamente con un escenario moderado, nosotros en 1 a 2 años podríamos llegar a generar más de 600.000, cerca de 700.000 jornales de trabajo, que no es menor. Es una capacidad de generación de empleo muy fuerte en una actividad que es mano de obra intensiva. Si fuéramos a un escenario, el escenario que llamábamos optimista, nuestro sector sería capaz de generar no menos de 1.200.000 jornales más de trabajo. Y estamos hablando de todo lo que es la cadena entre producción, empaque y conservación. Hay un dato muy interesante y es que el sector, aún con una situación económico-financiera complicada, está haciendo grandes esfuerzos por incorporar tecnología. Una de las tecnologías que está tratando de incorporar son las plataformas que van entre las filas, digamos, de las espalderas, que probablemente algunos de ustedes pueda haber visto en alguna foto, o que podemos ver en algunas de las fotos anteriores. En esas filas que ustedes ven ahí en la foto, se están incorporando plataformas que son en algún caso propulsadas u otras con propulsión externa, donde podemos incorporar, y hoy se está incorporando, por ejemplo, la mano de obra de la mujer. La mujer puede hoy trabajar en las plataformas para tareas, por ejemplo, como la cosecha, porque no requiere del esfuerzo de tener que estar transportando una escalera ni estar transportando un recolector. Podríamos generar más empleo y podríamos generar mayor empleo femenino en el sector. Hoy se están empezando a ver estas plataformas. No todo el mundo está pudiendo acceder a la inversión que significan estas plataformas. Como sector estamos trabajando en 2 líneas. Por un lado, en ver si se puede abaratar el costo de la importación de las plataformas, que en muchos casos son importadas, y por el otro lado, en ayudar a una de las industrias metalmecánicas que existen en el Valle, para que pueda producir con la tecnología suficiente como para poder comprarles a ellos las plataformas que hacen falta. Decimos, con el gobierno tenemos una agenda muy interesante donde, entre otras cuestiones, estamos avanzando en el pedido de baja de costos de importación, porque no solo las plataformas, las tijeras neumáticas para podar, un tractor. Nosotros estamos en Argentina pagando prácticamente entre el doble y el triple de lo que vale un tractor, por ejemplo, en la Unión Europea, o lo que está pagando un productor chileno por un tractor o cualquier otra herramienta. Entonces ahí tenemos un trabajo para hacer, y por el otro lado el desarrollo de una industria local que nos permita poder comprarles a ese sector. Finalmente, y para ir cerrando, para nosotros es importante dejar 2 mensajes. El primero es, este es un sector, el sector productor y exportador o comercializador de manzanas y peras, es un sector que tiene un alto nivel de inversión, que tiene un alto nivel de complejidad y que tiene un alto agregado de valor. Fundamentalmente un alto agregado de valor a nivel regional, agrega valor en origen. Y es importante que se tenga conciencia de que para llegar a una góndola hay muchos más costos que el solo transporte desde la planta donde se produce hasta la góndola. Hay mucho esfuerzo, hay mucha inversión, hay mucho costo y hay mucha complejidad. Y el segundo mensaje es el mensaje de, si este sector en el corto plazo recupera parte de la competitividad perdida y la recupera paulatinamente a los niveles que hemos tenido hace varios años, podemos generar mucho empleo y podemos generar mucha riqueza para la región de Río Negro y de Neuquén, y obviamente para el país. En el estudio que hicimos hace poco tiempo sobre los impuestos y la carga tributaria en la actividad, hay prácticamente un 25% del valor FOB que son impuestos, ya sea municipales, provinciales o nacionales. Si el sector crece, si el sector vuelve a tener el ímpetu que tuvo en algún momento, no solo va a generar empleo, va a generar riqueza y va a generar también recursos para el Estado.
Desde ya, muchas gracias por la invitación. Espero haber sido claro en cuanto al mensaje que nos propusimos transmitir y nuevamente el agradecimiento a participar en este evento en el que coincidimos con el eslogan de que Argentina puede ser un proveedor de alimentos, y lo es, un proveedor de alimentos en el mundo. Podemos llegar a ser mucho más de lo que somos. Muchas gracias.